Hola, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Sí, Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uf. A ver, voy a acomodar esto y comenzamos. Adiós a esto. Y les comparto pantalla. Comenzamos ya ahora sí un poquito más antes porque ya se está acercando los parciales, entonces tenemos que dominar bien estos días para poder ir bien a la parcial. Déjenme ir a Moodle. Su examen, si no me equivoco, es como de aquí a 2 semanas. la siguiente semana, o sí. Uy. el 21. Ah, peor todavía, 21. Como mañana, pero de una semana, ¿verdad? 21. 2 horas, a las 15:45, vale. Ah, Entonces, sí, la fecha de examen no se va un poco a aplazar, sí, retrasar, porque no hemos pasado dos clases con la ingeniera. Porque la ingeniera todavía van a usar más algo mucho así de programación. ya, ok, ¿sabes? Mm, sí, lo más probable es que lo mueva, ok, debido a lo que tú dices, que no han avanzado. ¿Qué tema están ahorita? ¿Qué es lo último que han avanzado? Estamos tratando objetos, hemos hecho de triángulos. Ok, seguimos modelando clases entonces, no seguimos haciendo objetos. Ya, entonces vamos a ver eso, vamos a seguir repasando. La verdad Ah, es sí, que con la ingeniera vamos a dar presencial el examen. uy, ¿sabes? Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es Porque que, les voy a mostrar, voy a la facultad de un cachito. Ya. Si no me equivoco, sacaron un comunicado hace poco tiempo que decía que... A ver si lo encuentro para que vean que es verdad. Si no, les voy comentando. El comunicado dice que un docente, en caso de requerir un aula, aquí está, justamente este. Reserva de aulas para exámenes presenciales. A partir de la fecha, los docentes que sí los requieran podrán reservar aulas de la facultad de, para exámenes presenciales, tomando en cuenta lo siguiente: las reservas se podrán solicitar con anticipación una semana y como mínimo un día previo a la fecha del examen. Los horarios habilitados para la toma de examen son los siguientes. En todo caso, para su suerte no podrían, porque el último horario permitido es hasta las 15:45 y su clase es a las 15:45. Entonces, digamos que ahí tendrían la ventaja ustedes de, si es que lo quiere hacer más antes, podrían, los que no pueden en ese horario, obviamente, decirle, no, no puedo en ese horario porque, no sé, tengo otra materia, tengo choque o al final cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que ahí tendrán la suerte en ese aspecto, que es el horario de su examen, no hay aulas permitidas para esa hora. Entonces, no podrían dar. Si no, lo otro es que tal vez lo mueva. Si es jueves 15:45, que es lo mucho, es exactamente lo mismo. Entonces dudo que sea presencial. Además de ser presencial, no sé qué requisitos les exigirán. Estaban hablando de que tal vez se les exija carne de vacunación, pero supongo que no están todos vacunados. Espero que estén todos vacunados, aunque sea con una dosis, pero bueno, no se les puede obligar. Entonces, y el otro problema es justamente ese, que son tres grupos los que dan juntos este examen, porque bueno, cuando eran presenciales había tres docentes que daban el mismo examen. Entonces los juntaban a los tres grupos, los metían al auditorio y ahí eran 200 personas dando un examen. Entonces imagínense si meten a 200 personas en un aula, mañana mismo nos denuncia la alcaldía. Entonces dudo mucho que se dé el examen presencial. Sí, no creo que quede en presencial. Ahora lo de la fecha, 21, a ver, el anterior semestre tampoco es que avanzaron mucho más de lo que ustedes han avanzado para llegar al parcial, así que por contenido creo que le daría de sobra para hacer mañana y el martes más. ¿Qué más les faltaría? A ver, por ejemplo, ustedes ahorita qué saben, ya saben que es una clase, ya saben que es un objeto, ya saben que es los atributos, método constructor, los métodos, eso vamos a platicar hoy día. Eh, ¿Qué les faltaría, digamos?
interacción entre clases, o sea que entre dos clases puedan comunicarse, digamos, no es tampoco tanto comunicarse, pero que una clase puede utilizar a otra, etcétera. Y ya de ahí comenzarían cosas como estructuras de control, condicionales, estructuras cíclicas, ¿qué más nos faltaría? Arreglos, más orientado a objetos, herencia, que es el último tema, pero sí es segundo parcial, entonces tampoco les faltaría mucho. Así que por contenido yo creo que podrían dar el primer parcial, creo. Podemos dar examen, o sea, podemos repasar con ustedes exámenes pasados, ¿se Sí, puede ahora? claro, de hecho esa es la tradición, es una tradición no escrita entre auxiliares, que el día, la clase previa al examen, que bueno, en este caso es el día anterior al examen, pero en la clase anterior al examen siempre resolvemos exámenes de la docente. Tengo ahí guardados unos cuantos, creo que aquí tengo unos, déjenme revisar. De hecho, si no me equivoco, se los pasé. Recuerdo que una clase les pasé los exámenes, pero Leti no. Se hace esto semestre, déjenme que ves con el otro disco. Aquí está examen pasado. Ok, tengo un examen pasado, pero este es el segundo parcial. Pero tengo más, voy a buscárselos, aquí están exámenes. Este es del primer parcial, sí. Ya, entonces sí tengo unos cuantos, voy a intentar conseguir más. El problema es que antes ibas a la fotocopiadora y te sacabas hartos exámenes pasados y comenzabas a resolver. Entonces, vamos a darle, me divierte. Bueno, no me deja. Entonces, íbamos a la fotocopiadora y sacábamos exámenes pasados de hasta el 95, entonces de ahí podían sacar, de ahí podían practicar, etcétera. El problema es que ahora no sé que alguien se quiera animar, pero de hecho creo que las fotocopiadoras que están dentro de la universidad están cerradas, así que aunque quisiéramos no podríamos. Voy a intentar conseguir exámenes de gente que tal vez tenga guardados, etcétera. Ahora, a ver, unos cuantos consejos para el examen. La siguiente clase ya se los voy a dar a detalles, pero para que ya se vayan preparando mentalmente. Los exámenes que generalmente da la licencia son bastante largos. Largos no porque sean complejos o complicados, son largos porque pone, digamos, enunciados bastante largos para, no sé si infundirte miedo, atacarte de lo psicológico para que te pongas nervioso, yo qué sé. Pero te pone un texto súper largo. No sé si vieron el meme de que decía, cuando tienes que escribir un texto de 500 palabras y decía, no, en lugar de decir falleció en tanto día, decía el susodicho, llegó la hora de su muerte en la indicada fecha, y así no, él le daba vueltas y vueltas al tema. Es más o menos lo que hacen algunas preguntas. Justamente para eso, para que tengas la capacidad de analizar y leer la pregunta, reconozcas, por así decirlo, lo importante de la pregunta y ya puedas programar. Pero yo les puedo decir, no son difíciles. El problema es que por el tamaño de la orden a veces intimida y dices, no, es muy largo, no voy a poder, no le voy a entender, y ya te ganó en el mental y ya perdiste, ¿no? Entonces, es el consejo que les puedo dar. No se asusten porque las preguntas sean largas. Ahora, en virtuales no son tan largas para su suerte, a menos en el primer parcial. En el segundo sí, ya son un poquito más largas las preguntas. Sí, como les digo, lo que intenta hacer es confundirlos, de forma que ustedes aprendan también a reconocer lo importante de una pregunta. Ahora, si me preguntan cómo reconocer lo importante, pues no hay una regla, no lo mismo. Hay otro consejo que les puedo dar, es, estoy grabando, dime por favor que estoy grabando. Sí, estoy grabando. Gracias. Entonces, chale, se me olvidó que les iba a decir. ¿Qué consejo les iba a decir? Algo importante, se me olvidó que era del examen. Reconocer el problema. Sí, pero era algo relacionado a eso y se me olvidó que les tenía que decir. Sí, no, se me olvidó, era algo importante. Son como dos consejos que siempre les doy para dar el examen. A ver, si se me acuerdo más rato les voy a comentar de nuevo, si no el siguiente miércoles, ¿ok?
No se preocupen por eso. Bueno, vamos a irnos a PUBG y vamos a comenzar a practicar. ¿Dónde está? Ah, ya recuerdo qué les iba a decir, ok. No es tanto un consejo para el examen en sí, sino para que no pierdan su tiempo, es que no intenten memorizarse las preguntas de exámenes pasados. Nunca un examen se ha parecido a otro. Creo que todo, desde que la Lisa inició dando clases, nunca ha tenido dos exámenes iguales. Obviamente la idea es la misma, programación orientada a objetos, pero a lo que me refiero es que nunca van a tener dos preguntas iguales. Entonces, si estudian intentando memorizarse exámenes pasados, no les va a servir de nada. Por si acaso. Ok, vamos a hacer 3 del 10 del 21. Ya. Déjenme checar. Si estoy grabando, no se preocupen. Ya les dije, el siguiente miércoles ya a detalle les voy a decir todos los consejos para el examen. Ahorita no tiene mucho sentido, se les va a olvidar. Mientras que el siguiente miércoles ya van a... Se les va a quedar porque al día siguiente es su examen. El examen siempre pone diferente a lo que avanzan. No, eso sí que no podría quejarme. Si bien la ley se exige bastante sus exámenes, es acorde a lo que enseña, digamos. Y al menos todos los exámenes que he visto siempre está lo que enseña, por si acaso. Al menos en ese aspecto no se asusten. Ya, comenzaremos a ver. Vamos a hacernos una clase persona. No, vamos a hacernos una clase computadora. Ya, pónganme en el chat, por favor, qué es lo que avanzaron esta semana. ¿Qué temas vieron? ¿Qué es todo lo que se acuerdan, etcétera? Sobre get y set, ¿vale? ¿Qué más avanzaron? La librería mat y el dis, vale. Pero que ya vimos la anterior semana del dis, la librería mat es nuevo y el get y set es algo bastante sencillo, pero que intimida cuando lo aprendes. Entonces vamos a ver los tres, ¿ok? Antes, ¿alguna duda específica? Algo para que no vaya directo a explicar el get y el set tal vez de nuevo y ya lo saben. Algo en específico que tal vez no estén entendiendo. Ejemplos con get y set, ok. Por si acaso la tarea les puse y que les siga explicarlo, vamos a explicar faltando 5 o 10 minutitos. Es rápido como se envía, por si acaso, ok. Ya, entonces vamos a ver ejemplos con get y set. Como dijimos, tenemos una clase que vamos a hacernos la clase computadora y nos vamos a inventar los atributos, ok. Para no hacerlo muy complejo, vamos a decir que tiene un string procesador, tiene un ¿qué más puede ser? String RAM, string tarjeta de video, string procesador, RAM, tarjeta de video. ¿Qué más? Digamos que esencial, tarjeta madre. Ya. Entonces, las dudas de la tarea lo vamos a dejar para el final, ¿ok? Ahora nos enfocaremos en lo que han avanzado, dudas de la materia sobre todo. Entonces tenemos estos 4 atributos. Mi duda es, ¿ya les enseñó a poner private acá o no todavía? No, sí, no, creo que la mayoría dice que no. No, ya. Yo les recomiendo que desde ya vayan haciendo de la costumbre de poner private acá. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar el por qué. Private. Si se dan cuenta es simplemente una palabrita más antes. Private. ¿Por qué se pone private? ¿Qué significa private? Private significa que nadie más que el objeto mismo puede acceder a estos valores. Suena extraño, ¿verdad? Pero ya vamos a entender después por qué se pone esto. Les voy a mostrar ejemplos de lo que pasa con el private y sin el private. Entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces vamos a hacer nuestro constructor, ya sabemos hacerlo. Publicas computadora. Abrimos paréntesis, las llaves y ya. Entonces necesitamos un string procesador, string RAM, string tarjeta de video y string tarjeta madre. Ya. ¿Siempre private? No.
No es una regla siempre hay que ponerlo private, pero en el 95% de los casos digamos que va private, por ese caso. Pero ya les digo que ahorita les voy a explicar el por qué. De hecho, el poner private hace que tenga más sentido el get y el set, que es lo que vamos a ver después. ¿Ok? Si no le pones el private, el get y el set no tienen mucho sentido. ¿Ok? Entonces ya tenemos, ¿qué es un string? Un string, recordemos que era una cadena de caracteres, por ejemplo. Perdón. Un string es una cadena de caracteres. Esto ya lo vimos, ¿no? Si no me equivoco, vimos los tipos de variables. ¿O no? Sí. Sí, ¿no ve? No me hagan asustar porque si no vamos a tener que retroceder a explicar esto de nuevo. Pero un string es una variable, un tipo de variable que permite guardar cadenas de caracteres. Ahora, no necesariamente palabras con sentido, no puede ser cualquier cosa. Entonces eso es un string. Ya sabemos que hay varios, ¿no? Hay int, hay double, etc. Entonces string es para guardar cadenas de caracteres. Entonces aquí ponemos this procesador, va a ser igual a procesador. This RAM va a ser igual a RAM. This.tarjeta de video va a ser igual a tarjeta de video. This.tarjeta madre va a ser igual a tarjeta madre. Ya. Ok. Si fueran letras sería chart. No te confundas ahí. Chart. Y no es chart por si acaso, es chart nada más. Char se utiliza para guardar un solo carácter, ¿ok? Y eso tienes que tenerlo en cuenta. ¿Qué puede ser un carácter? Un carácter en tu teclado, cualquiera de esos es un carácter, ¿ok? Todo lo que tienes en tu teclado son caracteres. ¿Por qué no te digo letras? Porque, por ejemplo, un char, por ejemplo, le vamos a poner letra. Puede ser igual a, efectivamente, una sola letra, por ejemplo, A, B, C, etcétera. Pero yo te digo que guarda caracteres porque también puedes guardar números. 3, también puedes guardar el signo de porcentaje, también puedes guardar, no sé, el signo de multiplicación, cosas extrañas al 168, por ejemplo, el signo de admiración, etc. Entonces, char te permite guardar un solo carácter, uno solito. Cualquier alfanumérico. Uy, aquí no me la juego, no me atrevería a decirte que es cualquier alfanumérico, pero creo que sí. Creo que es cualquier carácter de los ASCII. No, de la nomenclatura UTF-8, ¿lo que es? Vamos a ver. UTF-8 character set. Entonces UTF-8 comprende todo lo que son, ya no recuerdo muy bien, ¿ok? Creo que aquí podemos ver. Ya, pero obviamente no van a usar muchas cosas bastante extrañas acá, ¿no? No vas a guardar aquí caracteres que no tengas en tu teclado. Podrías hacerlo, pero no es la idea, ¿no? Pero sí puedes hacerlo. Entonces aquí guardas cualquier carácter. Pero solo uno, si pones dos te marca error, porque te dice que solo puedes guardar uno. Un string en letras te permite guardar muchos caracteres. Los que tú quieras, no solo letras, también símbolos, números, etcétera, etcétera. Okay, esa es la diferencia. Ok, entonces con eso ya es la diferencia entre char y string. Se puede transformar int a string. Int a string sí, es más fácil transformar un entero en string. Por ejemplo, si tienes un int número igual a 5 le vamos a poner y quisieras hacer una string palabra igual a, quisieras convertir este 5 en cadena, simplemente la forma más sencilla es número más espacio vacío y ya está. Entonces recordemos que cuando en Java sumabas un número con una cadena, lo que hacía era convertirlo en cadena y juntarlas. Como esta cadena no tiene nada, lo que hace es convertirlo en cadena, juntarlo con nada, pues simplemente queda este como cadena, ¿no? Entonces esto en código más o menos se vería así. Sería como número más comillas, entonces lo que va a hacer es buscar número 5 más comillas. Java cuando dice, ok, número se quiere sumar con una cadena, este lo voy a convertir a cadena, se va a hacer 5, lo voy a convertir en cadena, más la cadena vacía. Entonces como esto está vacío, obviamente se va a añadir acá, y el resultado va a ser el 5
convertido en cadena. ¿Ok? Ya has convertido un número en un string. Esta es la forma más sencilla. Hay otra, que es esta. String palabra 2. Pero esta es un poquito más compleja. Es integer. Déjame checar si era así. Integer.parse int. No. String. Value of número. Ok, ya está. Entonces, esta es la otra forma. Esta digamos que sería la correcta. Esta sería la más facilita. Pero ambos dan exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Es un poquito más compleja. Y no van a entender tal vez muy bien cómo funciona esta línea ahora, porque eso lo vamos a ver después. Pero cualquiera de las dos sirve. Lo voy a dejar como comentario después, así lo puedes checar. Aquí. Convertir int a string. Ya. Ok, entonces hasta aquí, ¿alguna duda respecto a lo que hemos hecho? Para que no avance mucho. Del parámetro, sí. ¿Por qué? ¿Perdón? Del parámetro. ¿Esta parte te refieres o a cuál exactamente? Sí. Ya, pero ¿qué duda tienes de esto? De que, ¿por qué lo puso? ¿Por qué pongo esto acá? Ok. Recordemos que esto es el constructor, ¿verdad? Es la, por decirlo, la conexión que tenemos nosotros con la computadora. Es por donde nosotros le pasamos los datos. Entonces nosotros por aquí le estamos dando estos datos. El procesador, la RAM, la tarjeta de video y la tarjeta madre. Estos datos te los vamos a dar nosotros y obviamente hay que guardarlos en algún lugar. Entonces cada uno se va a guardar en una de estas variables. Y luego le estás diciendo al código, cada una de estas guardalas en estos valores. Entonces si nosotros compilamos y venimos aquí, clic derecho, nueva computadora, aquí me pide cada uno de estos valores. Por ejemplo, aquí vamos a poner procesador, no sé, Intel, RAM 8 GB, tarjeta de video, no sé, Nvidia, tarjeta madre Asus, yo qué sé. Y ya está. Entonces tenemos nuestro constructor. La Inge lo deja vacío. No creo que lo deje vacío, porque si esto lo dejas vacío no tiene mucho sentido el constructor. O sea, puedes tener un constructor sin parámetros, pero la idea de un constructor es tenerlo con parámetros. ¿Ok? Sí, porque un constructor siempre tiene... Bueno, no siempre, ya no hay como que absolutos en programación. Pero el constructor generalmente tiene, aunque sea un atributo que tú le des, porque si no lo dejarías todo en vacío. Puede pasarse, pero no es muy común. Ok, entonces ya, nosotros recuerden que los parámetros son los valores que va a recibir este método para trabajar, para hacer lo que sea que necesite dentro. Pero el constructor es especial porque es el al cual nosotros le podemos dar los datos. Nosotros le damos estos datos para que los guarde en estas variables. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí o hay alguna parte que no se esté entendiendo? Pregunten todas las dudas que tengan porque estas son como que las bases. ¿Puedes repetir otra vez sobre el constructor y su propósito? Claro. El constructor, ya. Ok, se los voy a poner en términos un poco más... A ver, el término está acá. Vamos a poner aquí afuera, vamos a borrar esto. Se los voy a poner en términos un poco más correctos, ¿ok? Para que se entienda exactamente qué es el constructor. El constructor es la forma en la cual tú tienes de crear tus objetos. ¿Ok? Recordemos que esta es una clase y la clase no es nada más que un molde, una plantilla. Aquí tú estás diciendo cómo tiene que ser cada uno de tus objetos. ¿Ok? Tú estás diciendo que tu objeto va a tener todos estos valores, ¿no? Tú vas a decir que cada objeto de tipo computadora va a tener su procesador, su RAM, su tarjeta de video, su tarjeta madre. ¿Cómo le das valores iniciales a esto? ¿No? Porque aquí tú dices tiene un procesador, pero no estás diciendo cuál. Tú aquí dices tiene una RAM, pero no dices cuál RAM tiene. Tú dices tiene una tarjeta de video, pero no dices cuál tarjeta de video. ¿Ok? Entonces, para darle valores a estos atributos, a estas variables, utilizas el constructor. ¿Ok? Aquí tú le das estos valores.
Esto es una variable, entonces tú aquí le das un valor. Le das un valor en procesador, le das un valor en RAM, le das un valor en tarjeta de video y en tarjeta madre. Y cada uno de estos valores los guardas en estas variables. Y eso es lo que estás haciendo acá. Este procesador lo estás guardando acá. Esta RAM lo estás guardando acá. Esta tarjeta de video lo estás guardando acá. Esta tarjeta madre lo estás guardando acá. Entonces, con el constructor tú lo que consigues es darle valores iniciales a tu objeto para que no esté vacío, ¿verdad? Para que estos no sean valores vacíos. Ese es el objetivo del constructor. Ya en términos un poco más correctos. Ahora, ¿para qué sirve el dis? Ya, a ver, se los voy a poner, tal vez me entiendan mejor con este ejemplo. Nosotros tenemos nuestra clase, ¿no? Y aquí tenemos los atributos, le vamos a poner por ejemplo int edad. Ok, entonces tú aquí vas a tener tu constructor, vamos a poner con c de constructor int edad. Y ya, entonces aquí vamos a tener nuestro código y vas a decirle this punto, espérate, a ver, esto voy a tardar más, mejor me hago aquí un cuadradito de esto ya, this.edad va a ser igual a edad, que si no aquí me voy a quedar hasta mañana. Aquí vamos a poner, borrar esto y vamos a hacer bien, y esto más lo vamos a borrar. Ya, entonces vamos a venir aquí a int edad y aquí vamos a tener otro int edad. Ok, entonces listo. No sé por qué no se quiere guardar. Ok, entonces esto es nuestro constructor, ¿verdad? Tenemos un atributo edad, es el constructor, le vamos a poner aquí constructor. Esta es la variable edad y este es lo que estamos haciendo dentro del constructor, ¿verdad? Es lo mismo que esto, una variable, el constructor, aquí la misma variable y aquí la estamos asignando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos esta variable, aquí es donde nosotros vamos a guardar, digamos que queremos darle un valor de 5, entonces se va a guardar acá, este 5 se viene acá, ¿ok? Y ahí se guarda, porque obviamente los valores los tienes que guardar en una variable, la guardas acá, pero lo que tú tienes que hacer es llevar de acá a acá. ¿Cómo harías eso? Si por ejemplo este fuera x y esta variable fuera y quieres guardar el valor de aquí a aquí, ¿qué lo querías? X igual a y, ¿verdad? Porque le estás asignando su valor. Entonces, si ahora esta variable se llama edad y esta también se llama edad, ¿qué lo queríamos? Edad igual a edad. Y ya está. Así guardaríamos este valor acá. ¿Cuál es el problema? Que ambas variables se llaman igual. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Java? Java va a decir, ok, edad, ¿cuál es esta variable? Y comienza a ir hacia atrás y va a llegar acá. Ok, entonces va a agarrar este valor y lo va a poner acá. Luego, voy a hacerlo un poquito mejor. Esta variable, ¿verdad? La va a encontrar acá. ¿Y qué es lo que dice? Ok, entonces este valor que era 5 lo voy a poner acá. Luego viene esta. Digamos que no está el dis, ¿ok? Entonces dice edad, comienza a subir. Y encuentra esta misma variable y entonces esta la guarda acá. Si se están dando cuenta, ¿qué es lo que está pasando? Esta variable se está asignando a sí misma, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer es asignar este valor acá. Pero aquí se está asignando el valor a él mismo. Para eso se coloca el dis. Cuando tú colocas dis, esta palabra, le está diciendo a Java, esta variable búscala en los atributos. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta edad va a ser esta. Y esta edad va a ser esta edad. Ok. Con flechitas. Entonces, Perdón. ¿Alguien quería decir algo?
Creo que te interrumpí. No sé qué querías decir, no te preocupes. No, perdón, dije, el sol se me ha caído sobre el teclado. Ah, ya, no te preocupes. Sí, es para diferenciar. Si tú haces esto, por ejemplo, compilas y no pones el dis, vas a ver lo que va a pasar. Aquí me arriesgo a quedar muy mal porque si no sale lo que les estoy diciendo, pues nos arruinamos. Compilamos sin poner el dis. Entonces, vamos a iniciar una nueva. Vamos a poner aquí Intel, RAM, 8 GB, tarjeta de video Nvidia, tarjeta madre, Asus, ok. Entonces, si abrimos, se dan cuenta las variables están vacías, ¿verdad? Procesador está vacío, RAM está vacío, tarjeta de video está vacío, tarjeta madre está vacío. Porque lo que Java ha hecho es, esta variable procesador está aquí, esta variable procesador está aquí. Entonces, el valor de este le voy a asignar al mismo. Se está autoasignando su valor. Es como si tú aquí, por ejemplo, hicieras int edad igual a 5 y luego dijeras edad va a ser igual a edad. No tiene sentido, ¿no? Estás autoasignándote el valor. Y si no pones el dis, eso es lo que está pasando. Esta variable se está autoasignando su valor. Cuando tú pones dis, estás diciendo a Java esta variable búscala en los atributos. Ok, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Dis procesador, entonces este procesador va a ser igual a este procesador, ¿verdad? Ese es el objetivo del dis. ¿Se entiende cómo está funcionando el dis? ¿O a alguien le quedó alguna duda? Ahora, si no quieren complicarse la vida entendiendo dis y esas cosas, pueden hacer esto. En lugar de ponerle procesador, pueden poner int doc. Listo. Entonces, como no existe una variable procesador aquí adentro, directamente va a ir por esta. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma más sencilla, digamos, si no quieren complicarse la vida. La correcta, la que van a tener que, una vez entiendan bien esto y van a tener que utilizar siempre, va a ser la del dis, ¿ok? Porque es lo más correcto. Ya. Ok, ahora vamos a otras cosas. Me dijeron que les enseñaron get y set, ¿verdad? Sí. Ya, ¿para qué se utiliza el get y el set? Y aquí viene el tipo, lo que les dije de privado. Este privado significa que otro objeto no puede modificar estos valores ni puede acceder. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si por ejemplo aquí vamos a crearnos un objeto, déjenme ver si puedo enseñarles esto. Y aquí tú puedes ver todos los atributos, ¿verdad? No hay ningún problema, etcétera. Ya. Entonces, chales, que necesito que sepan interacción entre objetos para poder explicarles esto un poco más a detalle. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo de todas formas. Public void set procesador. Sí. Si el método no tuviera public, no pasaría nada, ¿no ve? No, O para en nada. private. No te preocupes. No es necesario poner el public. Yo lo pongo porque se me ha hecho costumbre, pero no es necesario ponerlo. ¿Ok? El public es como que... ¿Cómo les explico? Está ahí. Ok. Ahí no lo estoy poniendo, ¿verdad? Y no me da error. Pero en realidad sí hay un public acá. ¿Ok? Solo con el tipo de datos, ¿no? No, el public es referente al método. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué es eso del No, public? podemos colocar solamente con el dato, el método. Ah, sí, solo el tipo de dato, o bueno, el tipo de retorno y el nombre. El public no es necesario. ¿Ok? En el private nomás sería poner, entonces. Sí, private o uno que van a ver después que se llama protected. Pero tienen que entender que cualquier método es uno de los tres, ¿ok? Y tienen que tenerlo bien grabado. Chale. Ahí. Puede ser o public, private o protected, ¿ok? No es necesario que entiendan
qué es cada uno, ni que los dominen todavía, luego los vamos a ver. Pero tienen que saber que existen estos tres tipos. Me marca error aquí, ahorita les digo por qué. Entonces tienes métodos públicos, privados y protegidos, ¿ok? Si tú no pones nada, es como si fuera público automáticamente. Es como si aquí dijera public, ¿ok? Entonces, poner public y no ponerlo son exactamente lo mismo. Significa que este método es de tipo público, ¿ok? Los otros dos sí tienes que ponerlos específicamente, private. O en el otro caso, protected. Yo pongo public para justamente porque estamos empezando, ¿verdad? Y así noten la diferencia, etcétera. Pero como pueden ver, no es necesario poner el public. El public es... si no lo pones, es como si estuviera ahí. Entonces tenemos public. Ya. Los métodos set y get, ¿para qué sirven? Los métodos set y get sirven para cambiar estos valores. ¿Ok? Sirven para que tú puedas modificar estos valores o acceder a estos valores. Entonces, el método set, como lo dice su nombre, es para modificar el valor set de poner. Entonces, string procesador, recibes un nuevo valor de un procesador y dices this.procesador va a ser igual a procesador. ¿Ok? Un minutito, porfa. Ya. Entonces, con esto tú modificas este valor. Y con el método get lo único que haces es acceder a este valor. Por esto simplemente es return procesador. Lo vamos a llevar acá. Ahí se va a quedar. Ok, esa es la única razón del set y el get. Ok, set para cambiar los valores y get para acceder a los valores. Entonces, si yo vengo acá, por ejemplo, me creo una nueva computadora. Vamos a, ¿saben? Para no complicarnos la vida, voy a hacer un constructor más sencillo. Vamos a hacer los procesador. Es igual a Intel. RAM va a ser igual a, no sé, 8 GB. Tarjeta de video va a ser igual a Nvidia. Y tarjeta madre va a ser igual a, no sé, Asus. Listo. Para no tener que estar haciéndolo a cada rato. Entonces vamos a crearnos una clase, un objeto que ya tiene todos esos valores. Y si ven, los tenemos acá, ¿verdad? Intel 8 GB, Nvidia, Asus. Con el método get obtengo el valor. ¿Ven? Me ha devuelto el valor Intel. Con el método set yo puedo modificar su valor. Por ejemplo, le vamos a decir AMD. Ok, entonces si ahora accedo, si se dan cuenta, el valor ha cambiado. Ya no dice Intel, ahora dice AMD. Si yo le hago get procesador, pues exactamente dice AMD. Ese es el objetivo de los métodos get y set. Simplemente eso. Cambiar y acceder a los valores de un atributo. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. ¿Alguien que no esté entendiendo cuál es el objetivo de los get y set? ¿Hay alguna duda que esté quedando? El objetivo, ok, ya vamos a ver ahorita otros detalles. El objetivo es simplemente eso. El set para modificar los valores y el get para acceder. Eso grábenselo a fuego. Sí recibe parámetros. El set tiene que recibir parámetros, ¿no? Porque si le vas a cambiar el valor, necesitas un nuevo valor para ese valor que vas a cambiar. Suena bastante rebuscado, pero este sí necesita parámetros porque vas a cambiar un valor. Entonces tienes que decirle por acá cuál es el nuevo valor. Los set siempre reciben parámetros, los get nunca reciben parámetros porque simplemente tienen que devolver un valor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda de los get y set?
Ok, pero se entendió, ¿verdad? Lo que te dije de los parámetros. Ya. Ok, entonces ese es el único objetivo de los métodos get y set. Son simples, todas las clases los tienen. No son obligatorios, pero la gran mayoría los tiene. Obviamente me dirán entonces en cuándo tiene que tener un set y cuándo tiene que tener un get. Tiene que tener un set cuando este valor tendrá que poder ser cambiado. Ok. Tendrá que tener un get cuando alguien tendrá que poder acceder a este valor, ¿no? Si digamos este valor no quieres que se cambie nunca, no le vas a poner un get. Si tú quieres que nadie tenga acceso a este valor, nunca no le vas a poner un get, ¿no? Entonces simplemente esa es la regla. Esa es la regla. Si quieres que un valor se pueda cambiar, le pones un set. Si quieres que un valor se pueda acceder, le pones un get. Y la estructura es la misma. Si se dan cuenta es set y el nombre de la variable. Procesador, procesador. Y lo mismo para todos. Por ejemplo, public void set RAM. Entonces aquí decimos string RAM. This.ram va a ser igual a RAM. Y lo mismo al revés. Public string set RAM return de la RAM. Y ya está. Hemos hecho otro método get y set para otro de los atributos. Y ahí tienes todos los demás, ¿ok? Esto de los get y set son tan automáticos que incluso algunos IDs te los ponen automáticamente. Algunos IDs tú haces esto, private, por ejemplo, int edat, le das enter y automáticamente te los crea su set y get. Uy, get, ¿por qué no me dicen que me he equivocado? Tú creas una variable y automáticamente el entorno de desarrollo te lo crea sus get y set para que no estés batallando, porque como les digo son automáticos. La estructura siempre es la misma: get y el nombre de la variable que quieres obtener, set y el nombre de la variable que quieres cambiar más el nuevo valor. Ok. Set procesador. Perdón. Una consulta. El uso de set, que es para cambiar el valor de la variable, creo que dijiste, es en el caso de que la variable esté declarada como private, ¿verdad? ¿Solo en ese caso o en todos los casos? Ok, es una muy buena pregunta. Ahora voy a llegar a detalle de eso. Y es justamente la razón del private. ¿Ya? Pero antes le responderé a Grover, que es algo más cortito, y ya paso con tu pregunta, ¿ok, Gilmar? Que ya es un poquito más extenso. Set procesador es solo el nombre del método. Podría cambiarlo a mi querer, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, tú puedes ponerle, si quieres, public void poner nueva RAM y recibes un string, ¿ok? String RAM this.ram igual a RAM. Va a ser exactamente lo mismo, ¿ok? Pero por convención entre programadores se aconseja utilizar esta notación: get y el nombre de la variable para obtener, y set y el nombre de la variable para cambiar. Pero puedes poner lo que tú quieras, como dices, no hay ningún problema en eso. Y ahora sí, el private y por qué el set y el get. Vamos a quitarles los private, ¿ok? Para que veamos lo que ustedes hacen siempre sin el private. Entonces compilamos, nosotros venimos acá. Esta parte de la derecha, no sé si la han utilizado. ¿Ya la han utilizado esta parte que está acá? ¿O no todavía? Sí. No. ¿Cómo es? ¿Sí o no? O sea, no si ustedes la han utilizado, si en clases la utilizó la Lice. No. Ok. Entonces les voy a mostrar esta parte, es algo bastante interesante, pero denme un segundito, voy a poner mi luz. Ya. Esta parte de la derecha, la que tenemos acá, es como una pequeña línea de un pequeño código que tú puedes ir ejecutando. Por ejemplo, tú puedes colocar aquí int edat igual a 5, declaras una variable, luego puedes decir, por ejemplo, int x va a ser igual a edat más 3, y luego dices x, por ejemplo, y te devuelve su valor, te dice es 8. ¿Ok? Es como es un pequeño lugar donde tú puedes ir probando tu código.
Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Les voy a mostrar cómo se crea un objeto, ya no como estamos viendo hasta ahora, no clic derecho, nueva computadora, etcétera, no. Les voy a mostrar cómo se crea un objeto, pero en líneas de código, ¿ok? ¿Cuál es la estructura básica para declarar una variable? ¿Alguien me puede decir? O la puede anotar también. Incluso la están viendo acá. ¿Cuál es la estructura básica para declarar una variable? Tipo, Tipo y la variable. Exacto, sencillito, ¿verdad? Tipo y la variable. No sé si se los dije al inicio del semestre, cuando estábamos viendo los tipos, pero les dije que nosotros íbamos a crear nuestros propios tipos. Hasta ahora los que hemos visto eran int, me va a dar error porque tengo que hacer la declaración completa. Pues hemos visto los double, los string, etc. Pero yo les dije, podemos crear nuestros nuevos tipos. Los objetos son nuevos tipos que ustedes los están creando. Entonces, si por ejemplo yo quisiera hacer una variable de tipo computadora, ¿cómo creen que la podría hacer? Siguiendo la misma lógica que hemos dicho hasta ahora: tipo, nombre y punto y coma. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una variable de esta computadora, ¿nadie se le ocurre alguna idea? Sí, exacto. El tipo, estamos creando uno nuevo. Este nuevo tipo es computadora. Entonces ponemos computadora, hacer igual a, no sé, por ejemplo, computadora. O le vamos a poner com, punto y coma. Entonces ya está. Ya, ahorita les voy a explicar este error porque me está dando. Con esto hemos declarado una variable de tipo computadora, ¿ok? Esto lo podemos hacer desde código. Ya les estoy diciendo que esto es como ejecutar código que estuviera aquí adentro. Entonces, si tú, por ejemplo, tú aquí también puedes hacer computadora de tipo comp. Ya está. Computadora. No me da ningún error. ¿Ok? Entonces, con esto declaramos una variable de tipo computadora. ¿Cómo le asigno valores? Y recuerdan que yo les dije que el constructor era nuestra herramienta para asignarle valores a la variable, digo al objeto. Entonces haríamos compu va a ser igual a, y esto es pura sintaxis, así que se la tienen que memorizar, new, el constructor, que recordemos que era igualito al nombre, computadora, abro paréntesis, y aquí adentro le tengo que ir dando todos los valores. El primero era marca, procesador. El siguiente era RAM, por ejemplo 6 GB. El siguiente creo que era tarjeta de video, vamos a decirle AMD. Y el siguiente era la placa, le vamos a decir, no sé, Asus. Entonces le doy Enter. Y bueno, me está dando error porque hay ciertas cosas que no puedes hacer acá, pero lo vamos a hacer todo en una sola línea, ¿ok? Para que ya no me marque error. Y ya está. Ok, entonces en una sola línea, si le damos a Enter, ahora ya no debería dar error. Y ya está. Entonces, el tipo, el nombre, igual. Y con toda esta línea new computadora le vamos a asignar sus valores. Entonces si yo hago por ejemplo compu, me dice que es un objeto, le hago clic por ejemplo y me deja traerlo acá. Y si lo traigo acá, vemos que tiene los valores que le he dado del objeto. Intel 6 GB AMD Asus. Entonces así es como se crean objetos con código. Ya no con clic derecho, asignándole aquí los valorcitos uno por uno, no. Así es como se crean códigos y así es como lo van a hacer de ahora en adelante dentro de sus clases, dentro de sus objetos, ¿ok? Entonces hagamos otra para que se vaya entendiendo mejor. Computadora. El tipo. El nombre, compu2, le vamos a poner, va a ser igual a new. El constructor, computadora. Abrimos los paréntesis. El punto y coma del final. Y ahora aquí, ¿en qué orden ingreso los atributos? En el mismo que está en el constructor. En el constructor me dice primero ingresa el procesador,
luego ingresa la RAM, luego la tarjeta de video y luego la tarjeta madre. Entonces lo que vamos a hacer, primero el procesador, por ejemplo, no sé, un Quantum. Luego me pide la RAM, por ejemplo 12 GB. Luego me pide el modelo. Bueno, me voy a copiar nada más para no tardar tanto. Asus. Ok, y ya está. Entonces le estamos dando los valores en el mismo orden que están acá. Primero el procesador, luego la RAM, luego la tarjeta de video y luego la tarjeta madre. Si yo presiono Enter, es computadora, perdón, siempre se me olvida esa. Se ha creado un nuevo objeto. Si yo por ejemplo coloco compu2, me permite traerlo acá. Y ahora está en esta sección y vemos que tiene los valores que le he dado. Quantum 12 GB AMD Asus, que son los mismos que están aquí. Procesador Quantum, RAM 12, tarjeta de video AMD, tarjeta madre Asus. Y aquí es lo mismo que está en el mismo orden. Ok, entonces así es como se crean objetos desde el código. ¿Hasta acá hay alguna duda? El tipo de datos tiene que ser el mismo siempre de la variable. Sí, te va a abarcar error si no. Si tú por ejemplo haces computadora compu3 igual a new computadora. Si por ejemplo aquí le decimos 1, 2, 3, 4, ok, estos son números, ¿verdad? Y aquí nos está pidiendo string. Si yo le doy enter me va a marcar un error, me dice tipos incompatibles, un int no puede ser convertido en un string. Ok, entonces vemos que aquí me está dando un error porque tienen que ser exactamente los tipos que me está pidiendo acá. Ahora esto es porque es Java y porque Java es de tipado fuerte, ¿verdad? Si fuera otro lenguaje tal vez les permitiría asignarle otros tipos de valores, ¿ok? Pero estamos en Java. ¿Alguna otra duda de esta línea de cómo se está creando objetos desde el código? Sobre el constructor de computadora tiene que ser el mismo tipo, ¿no? Sobre compu 2, 3 y 1. Sí, el constructor, si se dan cuenta la trampita es esto. El constructor es exactamente igual al tipo, porque el mismo Java te lo exige. No puedes poner aquí computador, porque te dice que tiene que ser, el nombre tiene que ser exactamente igual. El nombre del constructor tiene que ser exactamente igual al de la clase, para que cuando estés codificando tampoco te confundas tanto, ¿no? Pero esta es la forma, la sintaxis, digamos, de crear objetos desde el código. ¿Se está entendiendo esto? ¿O hay alguna otra duda más? Ahorita vamos a llegar a lo del private. ¿Podríamos realizar un ejemplo sobre el get para compu 2? Claro. Sobre el procesador. Ya. Entonces, ya hemos creado nuestro objeto acá, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo modificar los valores? Coloco el nombre, por ejemplo, compu3 o compu2, punto, y la variable que quiero modificar, por ejemplo, procesador. Entonces va a ser igual a, y le doy un nuevo procesador. Espera, ¿para qué? Compu2. Ok, no quiere encontrarlo. Pero lo vamos a hacer de nuevo. Qué raro, parece que se ha borrado. Ok, creo que se ha bugueado. Voy a copiar esta línea. Voy a reiniciarlo Vue.js. Lo malo de Vue.js es que a veces falla, ok, como ahorita. Así que voy a volver a iniciarlo y a ver si con eso se corrige. Vamos a crear de nuevo el objeto computadora. Y parece que ahora sí ya no dio errores. Compu2. Y lo puedo traer acá. Ya. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? La compu2. Podemos ver que tiene los mismos valores que yo le he dado acá. Quantum, 12 GB, AMD y Asus. Entonces, ¿cómo puedo modificar esos valores? Coloco compu2, punto, y el nombre de la variable. Por ejemplo, procesador. Va a ser igual a... Antes decía quantum, ahora pongo Intel. Le doy a Enter, no me ha dado ningún error. Y si yo ingreso acá, vemos que ha cambiado. Ya no es quantum, ahora es Intel.
Entonces yo puedo modificar todas las variables así. Compu 2. Por ejemplo, RAM va a ser igual a 100 gigas. Me estoy inventando cualquier valor. Enter. Y si lo hago de nuevo, vemos que el valor ha cambiado. Antes decía Intel cuando era Quantum, ahora dice 100 gigas, antes era 12. Ok, entonces con esto yo cambio los valores. Puedo acceder también a los valores, por ejemplo, puedo hacer string. No sé, palabra le vamos a poner. Va a ser igual a compu 2. Procesador. Y ahora si accedemos a palabra, vemos que en palabra se ha guardado Intel, ¿verdad? Que es lo que estaba acá. Entonces le he dicho que en palabra se guarde el procesador de la compu 2. Entonces con eso puedo acceder y modificar los valores de un objeto. Entonces me dirán, si puedo hacerlo así poniendo un puntito y el nombre de la variable, ¿para qué existe el método get y set? Y aquí viene lo que les dije antes del private. Vamos a copiarnos esto. Vamos a colocarle private. Básicamente es la restricción de acceso al usuario, ¿no? Exacto. Private y protected. Justamente eso. Entonces private. Ya lo he cambiado a private. Ahora voy a volver a crear el objeto. Vamos a volver a acceder a él. Lo voy a traer acá. Para que no desconfíen, ven que ese es el mismo objeto, ¿verdad? Compu 2, Quantum 12 GB MD ASUS. Si yo hago lo que hice antes, compu 2 punto procesador va a ser igual a Intel, me va a marcar un error. Me dice es de tipo privado, no puedes acceder a él. ¿Cómo puedo acceder a él? Compu 2 punto get procesador, o bueno, en este caso set, porque quiero cambiar, ¿verdad? Set procesador. Aquí adentro coloco el valor Intel. Enter. Ya no me da ningún error. Y si yo accedo, vemos que se ha modificado Intel. Si yo quiero acceder a un valor, por ejemplo string, algo va a ser igual a compu 2 punto, lo mismo el procesador. Si lo hago así, va a marcar no tienes permisos para acceder a él. String, algo va a ser igual a compu 2 punto get procesador. Y ahora si le digo que me muestre qué valor tiene algo, vemos que se ha guardado Intel porque ha accedido al valor que estaba en el procesador. Entonces, en palabras sencillas, private lo único que hace es restringir el acceso a estas variables, no tanto para el usuario sino para los objetos, ¿ok? Esto es lo que se denomina el principio de encapsulación de la programación orientada a objetos, y que nos dice que solo el objeto tendría que poder tener, un objeto tiene que tener control solo sobre él mismo, a no ser que otro objeto le permita cambiar sus valores, ¿ok? ¿Qué significa lo que les dije en palabras más sencillas? Que solo este objeto tendrá que poder cambiar estos valores. Si otros objetos quisieran cambiar estos valores, tendrán que utilizar estos métodos, ¿ok? Tal vez su cerebro ha hecho porque es bastante rebuscado, ¿ok? Pero se basa en el principio de que solo el objeto debería poder modificar sus valores. Entonces, si otro objeto llama al get, ¿verdad? Digo, si otro objeto, por ejemplo, llama al set, si bien el objeto le está diciendo cambia tu valor, el que lo está haciendo es el objeto, no el otro valor, digo, no el otro objeto, ¿ok? Ese es el único objetivo del private. Se acostumbra, como les digo, por el principio de encapsulación, a poner siempre private a sus variables y luego crear los métodos get y set. Pero eso sería el objetivo del get y set. Bueno, ahora que ya entienden el private, bueno, más o menos saben que existe, ya tiene más sentido que existan los métodos get y set. Sí, exacto, Grover. Si no tienes los get y set y el atributo es privado, sería imposible para ti, para un objeto, para quien sea, acceder a esos valores. No es posible. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Algo que no se esté entendiendo?
Void, ¿para qué casos se utilizaba? Perdón, Auxi. Void, ok. Vamos a crearnos aquí unos cuantos métodos. Por ejemplo, vamos a hacernos otra clase porque este ya está creciendo mucho y lo vamos a poner aquí en la clase ejemplo. Ok, ejemplo. Donde todos esos pequeños detallitos que están saliendo ahorita los vamos a crear uno por uno. Para ya no deshacer tanto la clase de computadora. Vamos a entender qué es lo que retorno, qué significa retorno, ¿ok? Cuando ustedes crean un método, tienen que colocar el tipo, ¿verdad? Public, private, el que quieran. El tipo de retorno. Aquí vamos a poner retorno. Ahorita vamos a especificar eso. Y el nombre, por ejemplo, sumar. Abro paréntesis, abro llaves y ya está. Obviamente me da error porque el retorno no existe. Y este método lo único que va a hacer es recibir dos números. Y lo que va a hacer es sumarlos. ¿Ok? ¿Qué es el retorno? Es lo que esta variable, digo, lo que este método debería devolver. Por ejemplo, si yo coloco int, significa que este método al final va a retornar un valor. Entonces va a ser un return de n1 más n2. ¿Ok? O mejor para que sea un poquito más entendible, int suma. Suma va a ser igual a n1 más n2. Y vamos a retornar la suma. ¿Ok? Ya está. Entonces, tú lo que está diciendo acá es, este método va a retornar un entero. Y aquí lo estás retornando. Estás retornando suma, que suma es la suma de estos dos, que a su vez suma es de tipo entero. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no quieres retornar nada? No necesitas retornar nada. Colocas void. Void sin retorno, le vamos a poner a nuestro método. Voy a poner ejemplo. Sí, sin retorno. Ok, entonces este método no tiene que devolver nada. De hecho, aquí si borras el return, te exige Java que pongas un return. Te dice, mira, no tienes la sentencia de retorno, pero aquí me dices que si debes tenerla. Acá no me pide, no me da porque no es un error, porque no necesitas un retorno. De hecho, si tú pones return, por ejemplo 5, te va a dar un error porque te dice tipos incompatibles, no se está esperando que retornes algo. Ok, entonces tienen aquí los métodos que retornan algo, cualquiera de los tipos que hemos visto hasta ahora, y los que no retornan. ¿Para qué se utilizan los que no retornan? Generalmente cuando hay que modificar valores internos del objeto. ¿Ok? Cuando a veces, digamos, le das un valor y el objeto tiene que modificar sus atributos, tal vez tiene que cambiar algunos valores, etc. Entonces lo vamos a hacer aquí, por ejemplo. Aquí lo voy a cerrar para que se limpie la terminal. Entonces, nos vamos a crear un objeto de tipo ejemplo. Ejemplo, vamos a poner va a ser igual a new ejemplo. No tiene constructor, entonces el constructor va vacío. Enter y se ha creado el ejemplo. ¿Ok? He creado un objeto de tipo ejemplo. ¿Cómo utilizo sus métodos? ¿Verdad? Ese tiene dos métodos, sumar y sin retorno. Ponen el nombre del objeto, punto, y el método que quieren utilizar, por ejemplo, sumar. Sumar me pide dos valores, 1 y 2. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, 5,8. Punto y coma, y si yo le doy enter, ha ejecutado el método sumar. Ahora, esto ha retornado un valor, ¿verdad? Este método sumar retorna un valor, la suma de los dos, obviamente. Pero, ¿qué es lo que pasó? Yo no lo guardo en ningún lugar. Entonces, si yo, por ejemplo, hago int aux, va a ser igual a ejem.sumar de 5,8. El resultado lo estoy guardando en aux. Si yo hago aux, vemos que dice 13. Es la suma de 5 más 8. ¿Qué es lo que pasa con el ejemplo que era sin retorno, por ejemplo? Ejem sin retorno. Yo le doy enter, no pasa nada. Y tampoco tengo nada que guardar. De hecho, si lo intentamos, vamos a ver qué pasa. Me da un error, me dice un void no puede ser convertido en un entero. Porque este método no está pensado para devolver algo. Este sí. Entonces, como pueden ver aquí, tú utilizas un método y el resultado lo puedes guardar para, por ejemplo, otra operación. Digamos que te has guardado la suma y ahora necesitas hacer otra suma. Int, segunda suma, le vamos a decir. Va a ser igual a ejem.sumar y le voy a dar los dos valores, por ejemplo, aux y sí 4. Y ahora segunda suma vale 17.
Ya sumó lo que tenía 13 más lo que tiene más 4, entonces se ha dado 17. Y ahora lo he guardado en segunda suma, entonces el retorno, ese es el objetivo de retornar un valor, que luego lo puedas utilizar en algo. Void, como les digo, no va a devolver nada, porque está pensado para que modifiques algo dentro de tu clase, etc. Entonces, vamos a hacer una clase calculadora, algo sencillito para seguir entendiendo esto. Ok, calculadora. Ya, entonces vamos a hacer una clase calculadora. ¿Qué métodos creen que tendrá una calculadora? Sumar. Ok. Operaciones. Uy. Sí, tendrá operaciones con atributos, pero va a ser una clase sin atributos. ¿Qué métodos tendría? ¿Qué cosas sabe hacer una calculadora? Ya me dijeron sumar. Restar. Ok, uy. ¿Qué más? Multiplicar y dividir. Uy. Multiplicar. Uy, lo estoy poniendo así porque ahorita vamos a corregirlos, ¿ok? No es que es una forma extraña de declarar métodos, ¿ok? Entonces, ¿qué tipos devolverían estos, por ejemplo? ¿Qué tipos creen que devolverían? Enteros. Ok. Int. 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 Ya está. Me está marcando errores porque le he puesto punto y coma, hay que ponerle llaves. Esta calculadora básica, obviamente podemos poner miles de cosas más, pero vamos a dejar así. Podemos hacer un método con sacar raíz. Claro. Vamos a aumentar ese más, ok. Public int raíz. Y ya está. Ok. Entonces, sumar. Sí, bueno, podemos poner int, podemos poner double, no hay mucho lío. Ok, tienes razón. Puede ser que una división no siempre devuelva un entero. Pero en nuestro caso lo vamos a dejar así, simplemente como enteros, ok. Ya saben que si Java, por ejemplo, tú le dices 5 dividido entre 2. 5 dividido. Se desconfigura mi teclado. Ya. Si tú, por ejemplo, le dices 5 dividido entre 2 y lo quieres guardar en un entero, simplemente va a guardar 2. Ok, no se va a complicar la vida. Entonces, ambos van a recibir un valor, int n1, int n2. Vamos a hacer por aquí, ponerlo acá. Para no complicarnos la vida, le vamos a poner que el lugar de raíz sea cuadrado, ok. Potencial al cuadrado. Ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cada uno? Esto obviamente return de n1 menos n2. Return de n1 menos n2. Si de arriba era más, ahorita lo voy a corregir. Más. Y bueno, lo vamos a copiar y simplemente hay que cambiar el símbolo abajo, ¿verdad? Ya. Multiplicamos, dividimos y potenciamos. Potenciar solo va a necesitar 1 y va a ser n1. Ok. Listo. Nos hemos creado nuestra calculadora. Ok, sabe sumar, sabe restar, sabe multiplicar, sabe dividir, sabe potenciar al cuadrado. Esto lo vamos a cerrar para que se reinicie la terminal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nos vamos a crear un objeto de tipo calculadora. Calculadora va a ser igual a calculadora le vamos a poner. Va a ser igual a new calculadora. Paréntesis, punto y coma, enter. No tiene constructor, ¿verdad? Cuando no tiene constructor, utilizas este, que es el por defecto, que es un constructor sin valores. ¿Ok?
Entonces, si yo por ejemplo quisiera sumar, vamos a quedar aquí int n1 va a ser igual a 5, int n2 va a ser igual a 3. Y vamos a crear uno para cada uno. Int suma. Ok. Int resta. Int multi. Int tip. Int potencia. Ya. Lo que he hecho es simplemente crear n1, n2 y que las variables donde voy a guardar la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia. ¿Okay? Entonces yo por ejemplo quiero sumar los valores, le digo suma va a ser igual a calculadora, porque es el objeto que sabe hacer el método, punto. Lo que quiero que haga y veo aquí, ¿no? ¿Qué valores necesitamos? Sumar necesita 1 y 2. Entonces yo le digo sumar n1, n2. Punto y coma, enter. Y si vemos el valor de suma, que es lo que he hecho, ha sumado 5 y 3. ¿Ok? Ahora, por si acaso, no necesariamente este n1 tiene que llamarse igual a este n1. No. Simplemente por el ejemplo. Tranquilamente puedes decirle suma calculadora. Punto sumar. n2, por ejemplo, y n1. No va a dar ningún error. Entonces, yo puedo hacer con todos. Resta va a ser igual a calculadora. Quiero que restes y le doy los valores 4 y perdón, n1, n2. Sin duda n resta. No se quedó bien la variable resta. Okay. Int resta va a ser igual a calculadora. Punto restar n1, n2. Punto y coma, enter. Si vemos el valor de resta, dice 2. ¿Por qué? 5 menos 3, bueno, da 2. Y ya se ha entendido, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si se dan cuenta, es exactamente la lógica que utiliza la clase mat, que tal vez la han visto hoy día. No es, por ejemplo, vamos a entrar aquí public void clase mat. ¿Verdad? Me dijeron que vieron la clase mat. Entonces, si por ejemplo tú quieres utilizar los métodos de la clase mat, pones mat, punto. Y aquí tienes todos los que tiene. Por ejemplo, no sé si tiene un método at exact. Puedes decir 3 y 4. Si se dan cuenta, la lógica es exactamente la misma. Estás utilizando los métodos de una clase, ¿ok? Sé que lo que hemos visto hoy día tal vez les parezca muy denso. Hemos llegado tal vez a lo más complejo de la programación orientada a objetos. Pero una vez comprendan esto a detalle, lo demás ya se hace fácil. ¿Alguna duda? Una no creo, deben tener miles ahorita. Es el momento de preguntar. Si no tienen dudas, pues mis respetos, porque qué genios, porque comprender todo esto a mí me llevó un poco de tiempo. Sobre la tarea AUXI, ¿cómo era enviar? Ya, ahorita vamos a explicar eso. A ver, les doy un momento para que procesen todo esto, para que su cerebro asimile todo lo que acaban de ver, mientras les explico cómo van a enviar la tarea. Ok, esto lo voy a borrar. Entonces, ¿dónde está la tarea 2? Ok, bueno, ahorita aclaramos dudas de la tarea, ok, pero ¿cómo se envía? Simplemente tienen que venir a BlueG, proyecto, nuevo proyecto,
mi tarea, tarea 1, le ponen lo que quieran, tarea 1 por ejemplo. Aquí adentro ustedes hacen todo su código. Aquí hacen todo lo que necesiten, lo compilan, si funciona bien, si no también igual lo envían, no, si no les alcanza el tiempo. Ok, entonces aquí adentro hacen todo su código. Esta carpeta que se acaba de crear la tenemos acá. La mía se ha creado acá. Ok. Obviamente cuando ustedes le dan aquí a nuevo proyecto, les pregunta dónde quieren que se guarde su carpeta, ¿no? Ahora eso más ya no les puedo enseñar. Esto tienen que saber bien dónde se están guardando sus cosas. Aquí les deja escoger. Y la mía se ha guardado aquí en el escritorio. Es esta la carpeta. Lo que tienen que hacer es simplemente esta carpeta. Ahí vamos a ver, me la voy a jugar. Voy a ver alguna tarea que tal vez tenga que enviar. Por ejemplo... No puedo anular la entrada porque me voy a suicidar. Aquí, por ejemplo. Está. A ustedes les va a salir algo como esto. Trabajo, tarea asignada, etc. Ustedes le dan a simplemente añadir, archivo, y se les va a abrir este menú. Entonces buscan su carpetita, donde sea que la hayan guardado, la mía está acá, y la intentan arrastrar. Puede ser que les diga esto, no es posible leer el archivo. A veces pasa, a veces no. ¿Qué es lo que pasa si les dice eso? Van a venir a su carpeta, en este caso es esta, le dan clic derecho y le dicen Send to Compress File, y se va a comprimir. Entonces una vez comprimido, nuevamente le dan archivo, etc. Y la carpeta comprimida la añaden y van a ver que ya no les da ningún problema. Y ahora ya la pueden entregar. Obviamente yo no le voy a dar a entregar porque esta es otra cosa, nada que ver, pero la idea es la misma. Si no has entendido, está grabado, lo hacen como con tutorial al lado hasta enviar correctamente la tarea, ¿ok? Ya, ahora, ¿se ha entendido cómo hay que enviar la tarea? ¿Sí, no? Sí. Sí. Ya. ¿Alguna duda de la tarea ahora? ¿Algo que no se entienda de la tarea? No lo hice. No, estaba sencillito, lo intento hacer lo más fácil posible. Sí, perdón, de la tarea 1 que nos envió, hay la parte final siempre de la pregunta, son dos incisos, pero son iguales, digamos. Yo le apreté los dos y me ha salido el error. Yo pensé que era apretar los dos porque dice cuál de estos es, no me acuerdo muy bien la pregunta formulada. Voy a ver el formulario, cuidado se filtran las respuestas. Ok, de las 5 me dices. Sí. Int edad es igual a 5. O sea, esos dos están bien. Y yo lo apreté los dos, pero me ha salido mal. Uno sí me ha salido que está bien la respuesta y la otra no. Ya, por si acaso tengan cuidado, solo una está bien. Atento mucho a los detalles. Que muy atento a los detalles, por si acaso. Te digo, solo una de las 5 está bien. Eso pista para los que no las han respondido por si acaso, pero solo una de las 5 está correcta. La I mayúscula de la primera es la que estaría fallando, ¿no? Por eso es Ajá. Falta que haga. Sí. Ahora no les voy a decir más porque bueno, la tarea se acaba mañana. Pero atento mucho a los detalles por si acaso. Y en el examen igual. Esa pregunta que yo les puse. Esa pregunta que yo les puse. Si bien puede entrar algo parecido al examen. Obviamente en esteroides. Porque no les va a poner algo tan sencillo como eso. Pero hay preguntas que son bastante similares en el sentido de que tienes que analizar a detalle qué es lo que está pasando en el código. Tipo que te va a poner un poquito de código y te dice cuál es el resultado de esto. Oh, sí, un favorcito. No sé si nos puede dar una página para practicar esos ejercicios que la Inge nos dijo, pero no he podido encontrar. Ya, a ver. Uy.
¿Qué página les dijo la Lice? Tal vez porque el problema es que no les voy a mentir. Yo nunca he podido encontrar una página en la cual puedas practicar programación orientada a objetos. He encontrado páginas donde puedes practicar código, donde puedes practicar algoritmos, pero no donde puedas practicar orientado a objetos. Nos dio sobre la lógica de las Olimpiadas en matemáticas. Ya, Sí. Creo que de Argentina dijo que. Ok. A ver, déjeme que le voy a preguntar. Aquí tengo un muchacho el cual sabe que manejaba una página que está en español. Yo conozco en inglés, pero se los voy a preguntar. Aquí hay uno en español. Deme un minutito, por favor. A ver, vamos a abrir WhatsApp. Todo lo que sale aquí puede ser usado en mi contra, así que mejor me lo traigo acá. Ya tengo la página. Ok, casi cierro la página. Titan Code. Ya. Esa de Olimpiadas Argentinas nunca escuché en mi vida, así que no podría mostrártela. Mis recomendaciones son estas. Si saben inglés, de las mejores que yo he encontrado, HackerRank. Creo que ya se los mostré. Si no, se los muestro ahorita. Hay una sección que es Problem Solving. Y aquí hay ejercicios desde lo más básico, desde un hola mundo, hasta cosas absurdas que si las resuelves creo que te dan trabajo ya directamente, porque son cosas estúpidamente difíciles. Entonces, obviamente vienes a fácil. Ya, comienzas voy a poner solve it por si acaso. Esta por ejemplo dice solve me first. Me dice completa la función, te da 2 números, etcétera, tienes que sumarlos. Return, aquí mismo te dice return A más B, return A más B. Le doy a submit code y me dice si lo que he hecho está bien. Obviamente es una suma, así que va a estar bien. La ventaja, aquí tienen un montón de lenguajes, incluidos Java. Escogen el 8 para no complicarse la vida. El 7 es una versión anterior, el 15 es muy actual. Se escogen la 8 y aquí pueden comenzar a hacer su código. Desventajas está en inglés, ¿ok? Que esté en inglés yo lo veo más como una ventaja que como una desventaja, pero ya depende de ustedes. Recomendación: no se vayan por los medios, porque son imposibles ya. Desde los medios ya es muy complicado. Los hards ya ni para qué les cuento. Son cosas absurdas algunas, que no es necesario que las dominen. Con que vayan a los easy practicando. Esto les sirve para dos cosas: practicar su lógica y practicar su programación en Java. La otra, que es en español, es Titan Code. Programación competitiva, Titan Code. Entonces, esta yo no la uso, pero me la recomendó un amigo. La idea es la misma. Problemas. Y aquí están. Aquí no hay tantos problemas. Aquí te dice, por ejemplo, cuántos han resuelto, cuántos han intentado resolver. Si se dan cuenta, aquí ya están un poquito más complejos. Por ejemplo, aquí este problema solo 17 personas, solo 17% lo han podido resolver. O sea, de 29 lo han resuelto como que 5, ponte. Entonces, este es un poquito más complejo. Los links de ambas se las dejo. Titan Code y Current Dashboard. Cualquiera de las dos son buenas, inglés o español. Estas están más complejos. Ahora, Nicole creo que nos envió un link. Competencias nacionales. Ya le he dado clic y ni me fijo. Capaz tremendo virus me puede ver conmigo. Sí, lo más probable es que sea este. Competencias nacionales. Desventajas. No tiene un compilador que te diga si has hecho bien o mal.
Pero sí, ven, aquí tienen varios problemas para resolver. Sí, tremendo troyano me puede haber comido. Entonces, tienen las tres opciones. Yo les recomiendo esta es mi favorita. Practican, es 2 en 1. Practican su inglés y practican su programación y practican su lógica. 3 en 1, triple premio. 3 en 1 practican. Pero pueden comenzar en español, no hay ningún problema. Muchas gracias, Ausi. Sí, cualquiera de las tres pueden utilizar. Ok, ¿alguna última duda? Tenemos... Ya nos hemos quedado sin tiempo, pero podemos alargarnos un poquito más. Las clases extra. Vamos a ver. Ok, ¿podríamos realizar una clase extra para antes del examen? Ya, vamos a ver cómo le hacemos, ¿ok? Recuerden, a ver, eso nada más se lo digo, yo también soy estudiante, por si acaso, ¿ok? No crean que lo único que hago es esto. Yo también soy estudiante, ¿a qué me refiero? Yo también tengo examen, semana de parciales, por si acaso. Yo también tengo semana de proyectos, yo también tengo semana de trabajos. Entonces, si muchas veces no les doy clases extra o la semana de parciales justamente no les respondo tanto, no es porque quiera que se aplacen, no, es justamente porque yo también estoy en lo mismo, de exámenes parciales, etcétera, ¿ok? Entonces, si logro hacer un tiempo, voy a intentar hacer una clase extra, ¿ok? Pero en Auxi. Ahora, la otra es que por experiencia les digo, hago clase extra y al final vienen 5. Esos 5 aprueban, nada más se los digo. Pero depende mucho la... O sea, al final si somos poquitos nos juntamos entre esos y nos podemos codificar. Al final si somos poquitos nos vamos a Discord y ahí pues acabamos de programar y luego nos vamos a jugar unos LOL. No sé, algo hacemos. Vale, vale. Ok. Ya, pues entonces ya vemos qué hacemos. ¿Alguna otra duda más? No. Vale, dejo de grabar entonces.